Buenas tardes mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera. Hace unas horas comenzó a circular por varios medios de noticias del sur de la Florida y dentro de Cuba también. Muchos portales digitales están comentando la última noticia, que es la suspensión por parte de Cubamax y Cubayama y otras agencias de aquí del sur de la Florida, básicamente de las remesas hacia Cuba, cumpliendo las órdenes que en el mes de febrero el presidente Donald J. Trump firmó con respecto a las entidades militares que son las que manejan, ¿no? Las divisas estadounidenses que llegan a Cuba por concepto de remesas. Y enseguida con esta noticia la gente empieza, ¿no? En la publicación que yo hice, que para nada dije que me alegro, ni mucho menos, no, para nada. Yo no me alegro de nada de eso. Yo no me puedo alegrar del mal del pueblo cubano. Pero el mal del pueblo cubano no es que le falte la remesa. El mal del pueblo cubano es la dictadura opresora castrista. ¿Saben cuál es el peor mal del pueblo cubano? Bueno, se los voy a decir. Este 1 de mayo, la plaza más llamada de la revolución, se va a llenar allí de gente que mucha gente me dicen que van obligados. Yo pienso que no es que vayan obligados, es que van comprometidos porque de cierto modo tienen un compromiso con la dictadura opresora castrista. Por favor, compartan la directa. Tienen compromisos con la dictadura opresora castrista y ostentan un buen cargo y tienen un carrito a su disposición asignado y pueden robar porque son dirigentes del régimen opresor castrista. Y si tienen que chivatear, chivatean, y si tienen que machucar y humillar a los obreros donde son directores de empresas o donde son funcionarios públicos o donde son cargos de los gobiernos municipales y provinciales, lo hacen sin ningún tipo de miramiento. Y entonces el pueblo va y marcha. Ustedes saben por qué, pueblo cubano, la mayoría de los que me ven, me ven desde Cuba, y gracias por seguir siempre a La Tijera. Ustedes saben por qué marchan el 1 de mayo los trabajadores, la clase obrera, como le llama el comunismo y el socialismo alrededor del mundo. Pues simple y llanamente marchan por reivindicar sus derechos, por mejores condiciones laborales, por mejores salarios, por tener mejores facilidades en los lugares donde trabajan, por tener unas vacaciones bien remuneradas, por tener beneficios dentro de ese empleador que está ganando muchísimo dinero, ¿no? Cuando lo tiene contratado, porque la mayoría parte del dinero la coge el contratador. En este caso el contratador es la dictadura castrista y es la que se lleva la super mayor tajada, señores. Porque imagínense ustedes que el salario de un trabajador en Cuba no alcanza para llevar a su familia a comer un día a un restaurante de estos nuevos que han abierto de MIPYMES y negocios particulares que están proliferando por toda Cuba. Entonces la remesa, ¿a quién mantiene la remesa? Si el régimen inteligentemente ha dolarizado todas las tiendas prácticamente dentro de Cuba, y a unos precios catastróficos, cuando todo lo que compran lo reciben incluso de aquí, desde los Estados Unidos, a precio mayorista, o sea, centavos, a precios preferenciales. Sin embargo, ellos les venden al pueblo cubano porque saben que está esperando la remesa del familiar, y el que no recibe remesa, señores, a ellos no les interesa. ¿Saben cómo piensa Díaz-Canel? Lo dijo: el que puede, puede, y el que no, así dijo Díaz-Canel cuando estaba en el plan aquel de reordenamiento. Entonces, simple y llanamente, señores, el pueblo cubano que va y marcha es porque está de acuerdo a que les roben su salario, a que los maltraten en sus centros laborales, a que los condenen a la escasez, a la miseria. O sea, ustedes son los culpables de su propia desgracia, porque vuelvo y les repito, salvo Cuba, Corea del Norte y los países así comunistas que van quedando en el mundo, Venezuela y Nicaragua, que marchan el 1 de mayo y van cada vez que el régimen los convoca a ese tipo de marchas, defendiendo las miserias en las que los tienen sometidos. En cualquier otro país del mundo, el día 1 de mayo, los obreros marchan por sus derechos, y el pueblo cubano no le interesa. El pueblo cubano marcha por los derechos de la cúpula dictatorial que los desgobierna, que los condena a vivir en la miseria, en el hambre, en la carencia, en la necesidad, en todas las calamidades que sabemos que se viven en Cuba. Que uno solo de los que me siguen aquí, que una de las ciberclarias que en este momento están viendo esta directa, me digan cuáles han sido las conquistas de la clase obrera desde 1959, cuando en Cuba antes de 59 un salario promedio era de 25 pesos, y con 25 pesos usted desayunaba, almorzaba, comía, pagaba sus cuentas y resolvía los problemas de su vida. Vivía con pobreza, pero vivía con dignidad. Y después de 1959, supuestamente Fidel Castro hizo su mal llamada revolución para que todos vivieran mejor, para que los obreros tuvieran las mejores condiciones de trabajo, para que el pueblo no pasara hambre, no pasara necesidad, para que todos tuvieran acceso a un sistema de salud más equitativo, para que todos tuvieran acceso a la educación gratis, para que todo, y al final lo que le pagan es una miseria, que con esa miseria que le pagan les están cobrando todas las cosas que supuestamente el comunismo y el socialismo le da gratis a sus pueblos. Es una vergüenza, es una miseria.
es una falta de respeto, es un descaro. Y entonces le exigimos a quién, al que salió de Cuba huyendo del castrismo, al que fue humillado, al que fue un preso político dentro de Cuba y tuvo que escaparse de esa dictadura miserable, y entonces ahora vive en tierra de libertad, y a ese es al que le exigimos. Y uno lo hace y se parte el codo y dice, no, ahí está mi abuelita, ahí está mi tía, ahí está mi papá, ahí está mi hermano con mis sobrinitos, y tenemos que hacerlo por una cuestión de sentimiento, pero no es culpa de nosotros, son decisiones del gobierno de los Estados Unidos, y esto no es nada, esto es las primeras fases de un plan que se llama Plan Pasos, que el Departamento de Estado seguirá implementando no para asfixiar al pueblo cubano, es para que el pueblo cubano de una vez y por todas se despierte y le exija a los máximos, únicos y verdaderos responsables de todas sus miserias y de toda su desgracia, que son el régimen opresor castrista. Aquí no hay otro culpable, señores. Los Estados Unidos no es culpable de nada. Los Estados Unidos en este caso fueron víctimas también, porque los dueños de los negocios estadounidenses que estaban establecidos dentro de Cuba se los robaron, les saquearon los negocios, destruyeron las industrias creadas por los Estados Unidos dentro de Cuba, un país que estaba entre las 27 primeras economías del mundo en el año 1958, y llegó el castrismo y acabó con todo. Entonces la culpa no es de Estados Unidos. No, fíjense si los Estados Unidos son buenos, que los Estados Unidos han permitido en estos últimos años que el régimen castrista pueda abastecer sus MIPYMES, que los hijos, nietos y testaferros de la cúpula dictatorial puedan comprar camiones, autos de alta gama, de todo lo que necesitan para poder vivir ellos a costa de esa clase obrera que el 1 de mayo va a ir a desfilar por las miserias alcanzadas, porque conquistas no tiene ninguna. Tiene un salario más remunerado, uno de los peores del mundo, no tienen condiciones laborales, no respetan las normas ISO 9100, que son las que garantizan las normas de protección, higiene, las normas laborales, las normas de todo tipo, para que un trabajador pueda tener defensa, ¿no?, ante su empleador, porque simple y llanamente dicen que la propiedad es social sobre los medios de producción, pero esa propiedad social es la que permite que el dirigente le pase a usted por al lado cuando usted salió de 8, 9, 10 horas de trabajo en su industria, y le pase por al lado en la parada y no lo recoge, y vaya con su chofer y con su carro con aire acondicionado para su casa, donde posiblemente no se le vaya la electricidad, o tenga una planta y tenga un panel solar facilitado por su estatus, por su cargo, por el estatus social que la dictadura le ha dado, mientras usted tiene que irse a soportar el apagón, a inventar a ver qué le da de comer a sus hijos, a pasar otro día más en miseria, en hambre, en desgracia, necesidad, y todas las vicisitudes que conocemos. Si el pueblo cubano de verdad quisiera que se le respetara y poder exigir sus derechos, el pueblo cubano salía el 1 de mayo a esa marcha con su pancarta, sin faltar a las leyes del castrismo, ni mucho menos, porque está contemplado dentro de la Constitución cubana esta castrista inventada por el régimen opresor castrista, y pidan sus derechos, pidan condiciones de trabajo, pidan que las tiendas sean en la moneda en que el régimen les ha pagado toda la vida, porque si ustedes no ganan dólares, es irracional e inconcebible que usted no pueda ir a comprarle una golosina a su hijo o a su nieto en una tienda, porque está en el dólar que el régimen no le paga a usted, en el dólar que el régimen le regatea, le piratea y le mendiga alrededor del mundo, y a los cubanos que estamos en la diáspora, y a los cubanos que por culpa de ellos tuvimos que salir huyendo de esa dictadura genocida castrista por no comulgar con el comunismo, con el castrismo, con esa ideología de miseria, de odio, de dolor y muerte que tiene condenado al pueblo cubano por más de 66 años a todas las calamidades que conocemos nosotros y que ustedes están padeciendo, porque no la estamos padeciendo, nosotros la sufrimos desde la distancia, ustedes la padecen, y sin embargo ustedes dicen que nosotros y que los Estados Unidos son los culpables de su desgracia. No, para nada. El único culpable aquí es el castrismo opresor. El único culpable aquí es el mismo pueblo cubano que ha permitido por 66 años que la dictadura opresora castrista, ese grupito, porque son un grupito de abusadores, de criminales y de delincuentes de lesa humanidad, les arrebaten a ustedes sus sueños, les arrebaten a ustedes la posibilidad de vivir con libertad, de vivir con democracia, de vivir con dignidad, de poder tener sus mínimas condiciones de vida garantizadas, como debe suceder en cualquier país libre y próspero del mundo. Vamos a leer comentarios. Armando Antonio Fernández Sierra, saludos desde Queen, saludos y bendiciones, Armando. Leonardo Tamayo, saludos, hermano. Leonardo Tamayo, éxitos, bendiciones. Heraides Torres Tamayo, saludos desde San Germán, Oquín. Oye, como hay chivato en San Germán, mi hermano, mira que yo he publicado y muchos metidos aquí en los Estados Unidos, solapados después que reprimieron, después que sirvieron a las MININ, a las Fuerzas Armadas y fueron militantes del partido y fueron dirigentes en ese San Germán. Es terrible la cantidad de comunistas y de ratas al servicio del castrismo que viven ahí en San Germán y de chivato. Es increíble, mi hermano, te compadezco. Juan Ramón González Ugarte, hay que cerrar la llave a esa dictadura. Por supuesto que hay que hacerlo. Rogelio Gary Torres, saludos.
Saludos, Rogelio Gari, bendiciones. Mi gente, nada, Mierda Díaz dice, ¿qué clase obrera es el pueblo? Ellos son los señores feudales. Así mismo es, son señores feudales y vive en Cuba, el pueblo cubano vive en una sociedad feudal esclavista, donde el 99,9% de las ganancias las utiliza el señor feudal, en este caso Raúl Castro, Díaz Canel, el comandante Ramiro Valdés, Esteban Lazo Hernández, todo eso lo que yo le llamo cúpula dictatorial, en detrimencia de ¿qué? Del hambre, de los apagones, de la necesidad, de la miseria, de la falta de medicamentos y de todas las vicisitudes y las calamidades en las que tienen condenado a ese pueblo. El pueblo cubano, si de verdad quiere ser libre y quiere tener mejores condiciones de vida, el 1 de mayo, lo mínimo que puede hacer por dignidad, porque todos los cubanos que van ahí, muchísimos tienen hambre, tienen necesidad, ganan una miseria de salario y para nada van a mejorar por ir el 1 de mayo a desfilar por las conquistas de la cúpula dictatorial, no por las conquistas de los trabajadores y del pueblo cubano. El pueblo cubano no va a conquistar nada. El pueblo cubano, mientras siga bajo esa dictadura opresora, va a conquistar hambre, miseria, desgracia, apagones, escasez de comida, escasez de electricidad y toda la miseria que el castrismo los va a seguir condenando. Porque van a entender de que eso es lo que ustedes quieren y eso es lo que más le conviene a la dictadura. Rogelio Gari Torres, salud y bendiciones. Maritza Santana, estamos en parón total, deberían estar en parón total. El 1 de mayo deberían los cubanos que me ven demostrarle al mundo de una vez y por todas que no tienen nada que ver con esa dictadura genocida castrista, sin tirar una piedra, sin romper una vidriera, sin virar una patrulla, sin métodos violentos, con su civismo nada más. Se llama civismo, señores. El civismo es el que hace que un ciudadano de una nación que no esté de acuerdo con que lo exploten, con que lo abusen, con que le priven de sus derechos elementales, no asistir o en su defecto ir con una proclama tranquilito así, sacarla y poner: queremos libertad, queremos mejores salarios, queremos medicina, queremos tener condiciones de vida como todos los seres humanos del mundo, queremos el fin de la dictadura opresora y genocida castrista, más nada. Maritza Santana, la dictadura vive de la remesa, pero por supuesto la dictadura lleva años. El negocio más grande que ha hecho la cúpula dictatorial ha sido la del éxodo masivo hacia Nicaragua y hacia Colombia y cruzar por todo Centroamérica, porque han hecho dinero hasta con los narcos, hasta con esos narcos que sirven de mula, porque eso lo dirige el narcotráfico, eso lo dirigen los carteles de la droga mexicana, son los que desde Cuba mismo empiezan todo el proceso ese que permitió la administración Biden, que casi 1 millón de cubanos emigraron hacia los Estados Unidos, cruzando todo Centroamérica. Eso fue un negocio redondo para la dictadura, desde el salario, desde el boleto de avión que le cobraban a la gente para sacarlos de Cuba vía Colombia, vía Nicaragua, hasta que brincaban el río Bravo. Y después entonces que empiezan a ellos a recuperar dinero también con la remesa, con la recarga, con el envío de paquetería, con los combos de comida. O sea, un negocio redondo de la dictadura. Pero no es que sea un negocio redondo. Díaz Canel, el títere dictatorial, decía en una entrevista con 4 periodistas españoles ahí, cómplices de izquierdistas y comunistas por demás, en su programa desde la presidencia. Él decía que en todos los países de Latinoamérica y todos los países pobres del mundo reciben remesas de los Estados Unidos, sí, pero la remesa va para el bolsillo de la persona allí puede emprender, puede salir adelante. La remesa en Cuba va para las tiendas que el régimen tiene implementado para sus MIPYMES, que son de sus testaferros y de sus familiares, de los miembros de la cúpula dictatorial, y a precios catastróficos. Puedes mandar toda la remesa que quieras, que no le vas a resolver el problema del pueblo cubano, porque el problema fundamental del pueblo cubano es la falta de libertad. Es que hay una dictadura opresora y genocida que para nada le importa el bienestar del pueblo cubano y los va a seguir humillando, los va a seguir explotando, los va a seguir reprimiendo y los va a seguir privando de sus derechos elementales mientras esté en el poder. El problema fundamental es el final de la dictadura opresora castrista, es que en Cuba se hagan elecciones libres, que todos los presos políticos que injustamente están en las mazmorras del castrismo puedan salir en libertad y empezar una nueva Cuba como la soñó Martí, con todos y para el bien de todos, menos con la dictadura y los comunistas. Les deseo una linda tarde. Gracias a ustedes por siempre estar aquí para La Tijera, por compartir nuestras publicaciones. Gracias por todas sus colaboraciones, porque gracias a sus colaboraciones el mundo conoce la verdad de lo que acontece en Cuba, no como la prensa oficialista del castrismo trata de apañar y trata de tapar sobre la realidad cubana y las medios de prensa internacionales acreditados en Cuba, cómplices de la izquierda, del comunismo y de la fake news media, como se le llama también internacionalmente, sino con la veracidad y la inmediatez que gracias a ustedes siempre nos va a caracterizar. Les deseo un lindo fin de semana. Gracias por seguir a La Tijera. Dios me los bendiga. Buenas tardes. Bendiciones.